ex esposa que engañó y abandonó a nuestra familia hace años aparece en mi puerta con el hijo de otro hombre queriendo ser una familia de nuevo. Un poco de contexto, mi ex esposa Angela, de 36 años, y yo, hombre de 37 años, nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años, cuando yo tenía alrededor de 24. Trabajábamos en la misma empresa y así fue como nos conocimos. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos y dentro de los 3 años de matrimonio tuvimos 2 hijas, que ahora tienen 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado y ella no estaba feliz al respecto, pero no lo interrumpió, aunque le dije que estaría bien para mí si lo hacía, ya que no quería que pasara por algo que no quería. Después de nuestra primera hija, las cosas seguían siendo geniales entre nosotros y estábamos tan enamorados como podíamos estar. Pero eso cambió después del segundo embarazo. Ella se volvió muy irritable y constantemente me atacaba a mí o a nuestra hija mayor, pero pensé que era por todas las hormonas y cosas así, y traté de hacer las paces con esta nueva versión de Angela. Pensamos que esto cambiaría después de un tiempo, pero las cosas empeoraron progresivamente y mi hija y yo aprendimos a caminar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Me encargué de todo, aunque se suponía que ella debía ser ama de casa. Había renunciado a su trabajo por su propia voluntad después de nuestro primer hijo y hacía todo el trabajo en la casa junto con el cuidado de nuestra hija mayor mientras yo trabajaba hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una ama de llaves mientras ella estaba embarazada porque dijo que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo en la casa junto con cuidar a nuestros hijos. Estuve de acuerdo aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, ya que no ganaba lo suficiente en ese momento. Acepté contratar a una ama de llaves porque no quería incomodar a Angela, especialmente mientras estaba embarazada. Asumí que volvería a cuidar la casa y los niños durante el día después de que naciera nuestra segunda hija. También quiero dejar claro que no era uno de esos maridos que no hacían nada en la casa después de volver del trabajo. Hacía todo lo que podía para ayudar, aunque estuviera exhausto de trabajar. Después de dar a luz a nuestra hija menor, pensé que tomaría unos meses, pero luego se recuperaría y podríamos volver a nuestras vidas normales. Pero pasaron varios meses y no mostró signos de cambio. Siguió siendo tan irritable y se negó a hacer cualquier trabajo en la casa. Se quedaba en casa todo el día viendo televisión. Ni siquiera jugaba con los niños ni nada, y pagaba a nuestro vecino para llevarlos al parque de vez en cuando. No quiero sonar resentido, pero me sentía así porque trabajaba día y noche y ella no hacía ni lo mínimo en casa. También resultaba bastante caro para mí pagar a una ama de llaves para que hiciera toda la cocina, limpieza y otras tareas del hogar. Tenía que encargarme de todos los demás gastos también y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestras hijas, lo cual se estaba volviendo casi imposible porque Angela se negaba a ayudarme de cualquier manera. Así que después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Angela. Sabía que esta sería una conversación difícil, así que pedí a mis padres que cuidaran a nuestras hijas por un día y aceptaron. Ese día, senté a Angela y le dije que sabía que estaba cansada después de 2 embarazos, pero necesitaba que me ayudara aquí y trabajara conmigo. Le expliqué que tener una ama de llaves estaba resultando demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera su palabra y volviera a hacer al menos algunas de las tareas del hogar para que pudiéramos renegociar y bajar el salario de la ama de llaves y ahorrar algo de dinero. Se opuso a la idea y dijo que no porque estaba demasiado ocupada cuidando a los niños para hacer cualquier trabajo en la casa y que debería empezar a ganar más en lugar de poner excusas y culparla por mi condición financiera. Traté de decirle que ya estaba haciendo mi mejor esfuerzo, pero ella también tenía que hacer su mejor esfuerzo si queríamos que este matrimonio funcionara. También mencioné cómo no estaba realmente cuidando a los niños porque, hasta donde yo sabía, solo los dejaba ver televisión con ella y se sentaban con ella durante horas mientras veía programas de telerrealidad de mala calidad. Esto es lo que una vez me mencionó la ama de llaves en una conversación. Pronto me di cuenta de que mencionar eso fue un gran error porque se enfureció y me acusó de espiarla a través de la ama de llaves. Después de eso, se lanzó en una diatriba contra mí y dijo que ya no iba a soportar esto, que estaba harta de que la presionara y la obligara a hacer todo el trabajo mientras yo no hacía nada excepto sentarme en un escritorio durante unas horas cada día. Luego me dijo que era culpa mía que no pudiera permitirme tener una ama de llaves y que era una vergüenza que tuviera que suplicarle que me ayudara ya que se suponía que yo era el hombre de la casa. Todo era realmente ilógico y solo estaba buscando excusas para hacer parecer que no había nada malo en que ella no hiciera nada todo el día y yo era el loco por esperar que realmente contribuyera y cumpliera con su parte en la casa.
Terminamos teniendo una gran pelea y me llamó un perdedor que no podía permitirse estar con una mujer como ella de todos modos, y yo respondí llamándola una vaca perezosa que ya había fracasado en ser una buena madre, dado lo asustada que estaba nuestra hija mayor de ella, y ahora también estaba fallando como esposa. Ese comentario realmente le llegó y me empujó muy fuerte. Perdí el equilibrio y caí muy fuerte sobre la mesa de café, rompiendo el vidrio y lastimándome. Tuve que ser llevado de urgencia a la sala de emergencias y ella seguía disculpándose conmigo y llorando todo el tiempo. Afortunadamente, solo me lastimé la espalda y todas fueron lesiones superficiales, pero podría haberme lastimado seriamente y ya no confiaba en Angela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella alrededor de los niños, ya que no había forma de saber cuándo podría perder el control y lastimarlos también. Le dije a mis padres que cuidaran a nuestras hijas mientras Angela estuviera allí y durante una semana siguió protestando y diciendo que nunca dejaría que esto volviera a suceder, pero ya no confiaba en ella. Casi solicité el divorcio, pero ella me suplicó que le diera una oportunidad y, al final de la semana, llegamos a la conclusión de que se iría a vivir con sus padres por un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional médico le diera el alta permitiría que volviera a vivir con nosotros. Obviamente había algo muy mal con ella porque las personas felices no actúan de esa manera, pero ella estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. Tampoco quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarme en ese momento y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. También estábamos recibiendo consejería matrimonial mientras vivíamos separados, pero al final todo resultó inútil porque ella terminó engañándome. Mis padres se habían mudado conmigo para ayudar con mis hijas mientras Angela vivía con sus padres. Asistíamos a las sesiones de consejería matrimonial semanalmente y las cosas parecían estar mejorando por un tiempo. También estaba en contacto con su terapeuta, quien me dijo que ella había estado sufriendo de depresión postparto, pero que estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido problemas intensos de ira, que no tenía antes, pero se descontroló cuando me empujó y eso fue una llamada de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año y alrededor del sexto mes incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Ella estaba volviendo lentamente a ser su antiguo yo y me alegraba ver eso. Finalmente, parecía que nuestra situación estaba mejorando y realmente podíamos hacerlo funcionar. Pero de repente dejó de venir a nuestras sesiones de consejería sin ninguna explicación. También dejó de responderme, pero sabía que estaba progresando ya que su terapeuta me mantenía informado. No tenía sentido para mí y durante 4 semanas seguí tratando de hablar con ella, pero solo me rechazaba y decía que quería algo de tiempo para ella misma. Finalmente, después de casi 3 meses de evitarme, decidí visitarla en la casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me gustaban y me culpaban porque creían que yo era el que había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar así. Así que me dijo que sería mejor que no la visitara mientras vivía con ellos, ya que eso solo llevaría a mucho drama y eso definitivamente era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que había estado actuando distante y faltando a las sesiones de consejería, incluso cuando se presentaba ocasionalmente parecía desinteresada y no podía entenderlo. Cuando intenté hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje de texto, me decía que todo estaba bien, pero podía darme cuenta por su comportamiento de que ciertamente había algo que me estaba ocultando. El día que aparecí en la casa de sus padres, esperaba que estuviera en casa, pero no estaba allí. Cuando pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no podían decírmelo y me cerraron la puerta en la cara. Podía decir que estaban disfrutando de esto y tuve un mal presentimiento al respecto, así que decidí llamar a Angela mientras estaba frente a la casa de sus padres. Intenté llamarla varias veces, pero no contestaba y me estaba poniendo cada vez más paranoico con cada segundo, así que decidí colarme en la casa y de alguna manera entrar por mí mismo. Fui al patio trasero porque sabía que sus padres normalmente dejaban la puerta de la cocina abierta, pero ni siquiera tuve que ir tan lejos porque vi a Angela sentada en el columpio que sus padres tenían en su patio trasero. La mala noticia era que estaba sentada de espaldas a mí porque estaba besándose con un hombre que no reconocí. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi, pero está grabado en mi cerebro porque fue el momento más horrible de mi vida y no he podido olvidarlo hasta hoy. El tipo con el que estaba besándose se alejó tan pronto como me vio y para cuando Angela se dio la vuelta, ya había comenzado a caminar de regreso a mi coche. Ella me alcanzó y trató de detenerme, pero no estaba escuchando nada de lo que decía porque estaba en shock. Trató de agarrarme, pero la aparté y le dije que no me tocara, así que no lo hizo y volví a mi coche y comencé a conducir de regreso a casa.
La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa, para que no tuviera la oportunidad de explicarse, y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí e informé lo que había presenciado cuando visité la casa de los padres de Angela. No la vi ni supe de ella hasta que tuvimos que reunirnos con un mediador designado por el tribunal para nuestro acuerdo de divorcio. Para ese momento, prácticamente me había convertido en un robot y solo estaba funcionando por el bien de mis hijas, pero me había cerrado completamente emocionalmente. No sentí nada incluso cuando supe que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales porque había decidido que no quería estar con nosotros más, que quería estar con el tipo, llamémoslo Sean, con el que la vi el otro día. Él era su amigo de la infancia y, aunque se habían distanciado después de terminar la escuela secundaria, se habían reconectado cuando se mudó de nuevo con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaban esto, probablemente por eso habían estado bien con ella besándose con él en su patio trasero a pesar de ser una mujer casada con 2 hijos. Al parecer, siempre habían querido que terminara con Sean y estaban felices de que Angela finalmente se eligiera a sí misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente a eso. El divorcio fue un proceso largo porque, aunque me había engañado, todavía quería calificar para la pensión alimenticia. Nos tomó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos duro y nos aseguramos de que no obtuviera nada en el divorcio porque todo era legítimamente mío, ya que yo había estado pagando todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada más que ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que finalmente se finalizó el divorcio y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera sin nada. Los meses en los que estaba lidiando con el divorcio fueron algunos de los tiempos más difíciles para mí, pero sabía que no podía romperme porque tenía que cuidar a mis hijas ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres obviamente fueron muy útiles y me apoyaron, y nunca podré agradecerles lo suficiente por estar allí para mí durante todo el proceso mientras equilibraba el trabajo y cuidar a mis hijos. Han pasado 5 años desde entonces y, aunque en ese entonces el divorcio parecía lo peor que podía sucederme, ahora estoy agradecido por ello porque no creo que estaría en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera decidido dejar a Angela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y estoy en un lugar mucho, mucho mejor ahora en todos los aspectos. Desde entonces, nos hemos mudado a una casa más grande porque ahora me pagan mejor y no tengo que gastar dinero en nadie más que en mí y mis hijas. Mis padres viven cerca y vienen de vez en cuando también. Tengo amigos que me aman y mis hijas son tan felices como pueden ser. Eso es todo lo que un hombre necesita y estoy muy agradecido con el universo de que todo esté yendo bien para mí ahora. O al menos lo estaba hasta que Angela apareció de nuevo hace unos días. Los niños estaban en la escuela y yo estaba a punto de irme al trabajo cuando sonó el timbre y Angela estaba afuera con un niño a su lado. El niño no podía tener más de 3 o 4 años y sabía que este tenía que ser el hijo de Angela. Me sorprendió cuando la vi parada fuera de mi puerta y todavía estaba tratando de procesarlo cuando ella comenzó a llorar y dijo que estaba allí para disculparse y arreglar las cosas conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para ser una familia de nuevo y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que estuviera de vuelta aquí después de todos estos años y ahora quisiera darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio como si dependiera de ella tomar esa decisión. En una fracción de segundo, tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla porque no quería meterme en lo que fuera que esto era, pero antes de eso le dije que esta ya no era su familia. Dejé de ser su esposo el día que me engañó con Sean, el divorcio fue solo una obligación legal y ella misma había renunciado a la custodia de sus hijas, así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decir eso, cerré la puerta y le dije que se fuera porque no la quería cerca de mi propiedad. La habría maldecido también porque estaba muy enojado, pero me abstuve de hacerlo por el niño. Podía escucharla llorar fuera de mi puerta durante un par de minutos después de que la cerré, pero decidí ignorarlo y, una vez que me aseguré de que el camino estaba despejado, me fui al trabajo. Traté muy duro de no pensar en eso porque eso solo debilitaría mi resolución y no podía permitirme dejar que eso sucediera. Casi logré olvidar que Angela había aparecido en mi casa, pero tan pronto como volví a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación de por qué la rechacé. Me dijeron que Angela los había contactado después de que la rechacé y cerré la puerta en su cara y que estaba devastada. Mis padres dijeron que ellos eran los que le habían dado mi nueva dirección y le dijeron que me visitara ya que estaba en proceso de divorciarse de Sean y finalmente tenía la oportunidad de arreglar las cosas conmigo. Me dijeron que Angela los había contactado hace aproximadamente un mes y que esto había estado en proceso durante bastante tiempo. Mis padres creían que era hora de que pensara en mis hijas porque necesitaban una madre y no había mejor madre que Angela,
así que decidieron que merecía otra oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enojé mucho con ellos porque no era su lugar perdonarla y decidir darle otra oportunidad sin siquiera preguntarme si estaría de acuerdo con eso. Podría haber sido muy malo si los niños hubieran estado en casa y fue muy imprudente de su parte hacer algo así que les dije lo que pensaba, pero se negaron a reconocer que habían cometido un error porque me ayudaron durante mi divorcio cuidando a los niños y, ocasionalmente, todavía cuidan a los niños, y creen que, aunque yo no quiera reconciliarme con Angela, tenían el mismo derecho a decidir qué era lo mejor para los niños y no podía quitarles eso. Pensé que era ridículo que creyeran eso porque al final del día eran mis hijas y no suyas, y aunque las respetaba y siempre estaría agradecido por lo que hicieron por mí durante mi divorcio, no creo que fuera su lugar dejar que Angela volviera a mi vida nuevamente. Tuvimos una pelea, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar aquí y estaba siendo egoísta al no darle a Angela otra oportunidad. Me dijeron que habían hecho su debida diligencia y estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora y merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso cuando les recordé que había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro y me acusaron de arruinar sus vidas al ser demasiado arrogante para aceptar que necesitaban a su madre. Han pasado unos días y no creo que estuviera fuera de lugar o egoísta porque lo he pensado mucho, ni tampoco por no darle a mi ex esposa una segunda oportunidad de ser madre. Actualización 1. Ha pasado aproximadamente una semana desde que Angela apareció en mi puerta con su hijo. Recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Es tan perturbador que ni siquiera sé por dónde empezar y todavía estoy luchando por procesarlo yo mismo. Es asombroso cómo todos ellos me traicionaron sin pestañear. Al parecer, no solo fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección, sino que habían estado en contacto con ella todo el tiempo. La había eliminado de mi vida después del divorcio, pero ellos no, porque creían que en algún momento ella cambiaría. No hablaban mucho, solo una vez al mes tal vez, pero eso fue suficiente para que me sintiera traicionado. Sean hizo que Angela renunciara a sus derechos después de que se le entregaron los papeles del divorcio y le dio un ultimátum para que abandonara a su familia y comenzara una nueva vida con él, o que pudiera mantenerse en contacto con sus hijos y luchar por la custodia, pero eso significaría que tendría que dejarlo a él. Fue una decisión difícil para ella, según mis padres, pero terminó yéndose con Sean para formar una nueva familia con él en lugar de quedarse con la familia que ya tenía. Mis padres dijeron que Angela los había contactado poco después de que presenté la demanda de divorcio para contarles sobre su situación y pedirles ayuda porque quería seguir en contacto con sus hijos en privado. Les dijo que había sido acorralada tanto por nosotros como por Sean, y que de cualquier manera no podría ver a sus hijos porque yo había estado luchando por la custodia completa con derechos de visita supervisados, mientras que Sean le había ordenado que abandonara a sus hijos por completo. Incluso si luchaba por la custodia y se enfrentaba a Sean, las posibilidades de obtener la custodia parcial eran mínimas dadas las circunstancias de nuestro divorcio y también su historial de tener problemas para controlar su temperamento. Así que luchar por la custodia parecía una pérdida de tiempo y recursos. Había una posibilidad muy real de que pudiera perder tanto a Sean como la custodia de nuestras hijas al final si decidía luchar, y ahí fue donde entraron mis padres. Se reunió con ellos en privado y prácticamente les suplicó que la dejaran seguir en contacto con sus hijas y la ayudaran actuando como puente entre ellas. Sabía que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría derechos de visita, ni siquiera supervisados, pero mis padres sí, y planeaban explotar eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante años yendo a mis espaldas para permitir que Angela se reuniera con nuestras hijas. Lo hicieron porque la situación de Angela resonó en ellos y se dieron cuenta de que no podían, en conciencia, mantener a una madre separada de sus hijos. Sin embargo, apuñalar a su propio hijo en la espalda durante años no les dolió en lo más mínimo. Me dijeron que cada vez que dejaba a mis hijas en su casa, invitaban a Angela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que se estaban reuniendo con su madre porque mis padres la sobornaban con juguetes y dulces para que mantuvieran la boca cerrada sobre esto. Cada vez que les preguntaba sobre lo que habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaban con mis padres y su amiga. Siempre asumí que debían estar hablando de los amigos reales de mis padres, a quienes ya conocía, pero al parecer, eso es lo que mis padres habían dicho a mis hijas que se refirieran a su madre en caso de que les preguntara sobre su día. No podía creer que mis hijas también me habían estado mintiendo, pero las perdoné porque eran solo niñas y también porque Angela y mis padres realmente las habían manipulado e intimidado para que guardaran silencio.
Después de enterarme de la verdad por mis padres, cuando les pregunté a mis hijas si se habían estado reuniendo con su madre a mis espaldas, comenzaron a llorar y me dijeron que no podían decírmelo porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Así que Angela y mis padres realmente les habían inculcado que habría consecuencias terribles si me decían la verdad y por eso habían sido tan secretivas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un padre terrible por nunca preguntar a mis hijas cuáles amigos de mis padres estaban pasando tiempo con ellas, porque podría haber sido alguien más peligroso que Angela, y nunca me habría enterado. Pero voy a poner fin a esto ahora ya que voy a obtener una orden de restricción contra todos ellos. Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para decirme la verdad un par de días después de mi pelea con ellos. Creían que el correo electrónico me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas sin perder al supuesto amor de su vida, y eso de alguna manera me haría perdonar a todos los involucrados, pero todo lo que hizo fue hacerme dar cuenta de que todos aquí eran unos pequeños mentirosos desagradables y no podía confiar en nadie más. También es irónico cómo Angela renunció a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a reunirse con nuestras hijas en secreto como si fuera un crimen, todo porque Sean no quería que tuviera ningún contacto con su familia anterior y él se suponía que era su único amor verdadero. Pero ahora incluso ellos se estaban divorciando y todo eso resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Sean no quería tener nada que ver con ella ni con su hijo ahora porque había recibido una oferta de trabajo y se estaba mudando en un par de meses. Angela había comenzado a trabajar de nuevo recientemente y su hijo había comenzado el jardín de infancia aquí, así que no quería mudarse con él, lo cual es por lo que habían estado peleando durante mucho tiempo. Finalmente, todo llegó a un punto crítico hace 3 meses cuando Sean le dijo que había terminado y que iba a aceptar ese trabajo y mudarse. No tenía ningún interés en ser un hombre de familia más porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz a ella y no estaba dispuesto a hacer eso. Todo esto estaba destinado a hacerme sentir lástima por Angela, pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que finalmente se había hecho justicia. Ya hablé con mi abogado y la petición para las órdenes de restricción ha sido presentada. Mis hijas y yo también hemos tenido una discusión adecuada sobre todo esto y les he dicho que a partir de ahora nunca volverán a ver a sus abuelos ni a su madre y parecen estar bien con eso por ahora, pero todavía vamos a ir a terapia y tratar de resolver las cosas porque estoy seguro de que esto va a ser difícil para ellas y probablemente ha sido bastante difícil para ellas durante los últimos 5 años, pero todo esto termina ahora. Actualización 2. Hola chicos, muchas gracias por toda la preocupación y apoyo aquí. Estoy realmente agradecido de que tanta gente haya estado enviando mensajes encantadores y bendiciones a mis hijas. Mis padres y Angela han sido notificados de las órdenes de restricción y deben comparecer ante el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten sobre todo esto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles y también he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que los contacten. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Hablé con las autoridades de la escuela de mis hijas y les conté sobre la situación también. Inicialmente, no tenía intención de dejarlas ir a la escuela durante unos días, pero no quería que su educación sufriera por culpa de Angela y mis padres, así que ahora los maestros deben vigilarlas y no dejar que nadie aparte de mí las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que no puedan llegar a nosotros porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora ha ido bien y espero que después de obtener la orden de restricción, continúen manteniéndose alejados. Actualización 3. Hola, esta va a ser una actualización muy corta, pero obtuvimos esa orden de restricción y durante los próximos 5 años, esos 3 maníacos tendrán que mantenerse alejados de mí y mis hijas a menos que quieran enfrentar terribles consecuencias. Obviamente, todavía mantengo todas las medidas de seguridad que tomé por un tiempo porque la última vez que los vi, parecían realmente enojados y no quiero arriesgarme a nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de consejería familiar y creo que vamos a hacer mucho progreso en los próximos meses. Ya hemos hecho un progreso considerable. Honestamente, todo lo que quiero ahora es que mis hijas sean felices y eso es todo. Así que por favor sigan enviándonos sus mejores deseos, los necesitamos.